Hoy estaremos francamente charlando con el profesor Orlando Terré Camacho, profesor educador cubano, como le gusta a él que lo llamen, a quien tuvimos el placer de conocer en Cuba, en Nación y Emigración. Y estamos aquí hoy porque lo tenemos en Milán, precisamente en un lugar de arte, en un lugar cubanísimo, en el estudio del pintor Ascanio Cuba. Camacho está acá en Italia, por primera vez en Milán, y con un proyecto social de él que me gustaría, ese proyecto social que mezcla el arte, la pedagogía y las circunstancias de los barrios. Y me gustaría que usted se presentara. Yo le estoy haciendo una presentación amistosa, pero me gustaría que usted se presentara y nos hablara de este proyecto. Bueno, en primer lugar agradecerte infinitamente esta propuesta de diálogo. Mi presencia acá obedece justamente al compromiso social que tengo personalmente con la educación, con la transformación de los modelos educativos, dado a que mi formación es una formación de entrega a la educación, a las ciencias de la educación, a la pedagogía, a la neurociencia, que es lo que he hecho en el transcurso de mi vida. Y al mismo tiempo, esta confrontación de saberes llevada al arte y relacionada con la pedagogía social. De ahí surge este binomio que se da con Ascanio Cuba, el artista plástico cubano, y el pedagogo cubano, que soy yo, Orlando. Y lo que queríamos hacer era fundir un tanto en la misión que llevamos desde la perspectiva de las transformaciones sociales y también de qué lugar ocupa o qué mensaje podemos dar y relacionarlo entre el arte y la pedagogía. A veces vemos el arte o la práctica artística por un lugar y dimensionamos la pedagogía por otro. Y yo creo que la pedagogía es un arte. Y como arte justamente se proyecta. Lo que hemos venido a hacer aquí a Milán es algo que surgió en La Habana, en la Nación y la Emigración, cuando nos encontramos allí y en lo que identificamos una propuesta de cómo hacer y cómo seguir andando por el mundo desde nuestra concepción cubana, desde nuestra constitución cubana y por supuesto de qué podemos hacer por el mundo para dialogar con el arte y la pedagogía. Y ya se dio como por ejemplo este primer encuentro que viene y surge de un entrenamiento, de unos talleres que yo realizo en La Habana, Cuba, en Casa de las Américas, y que también hemos dimensionado a la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba, donde unimos a niños, profesionales, familias, a trabajar desde la creación y desde la metodología práctica para educar en el arte. Y bueno, gracias a Ascanio y a la gentileza que tuvo, nos unimos aquí y trabajamos. Y trabajamos desde el discurso del amor, porque lo que ocurrió allí, y usted es testigo, fue un llamado a transitar por el discurso del arte, pero también llevado a las manos de un niño, a las manos de una niña. Y bueno, eso, usted me está hablando de este proyecto que se realiza con Casa de las Américas y con la Biblioteca Nacional. Precisamente este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el trabajo que se realiza en ese proyecto? Mira, venía haciéndose en Casa de las Américas, en la biblioteca Retamar, una de las bibliotecas propias de Casa de las Américas, porque tiene dos, la Echevarría y la Retamar. En la Retamar se estaba haciendo un taller de creación, donde los niños llegaban y desde la estructura del libro cartonero, que era el primer libro que existió, pues los niños, luego de leerle un cuento, que está dentro de la biblioteca como reliquia de la biblioteca, un cuento para niños, ellos lo llevaban al poder creativo y diseñaban la carátula de esos libros. Esos libros, después de tener ya la carátula diseñada y el texto que se le incluía, tiene una repercusión social, solidaria, y en Cuba para nosotros es una necesidad. Esos libros los niños lo hacen con la dirección de una cátedra que allí funciona, que es la Cátedra Infancia de Cuba,
junto con los trabajadores de tan importante biblioteca cubana, y se llevan a los hospitales. ¿Por qué a los hospitales? Porque también hay una pedagogía hospitalaria. A veces, por ejemplo, vemos que el niño se enferma, abandona la escuela, abandona su hogar y se queda a nivel hospitalario. Entonces, qué importante tarea la de que estos niños regalen libros a otros niños en situaciones de riesgo, que es por supuesto enfermedad. Y lo que más ha hecho es llevarlo a las zonas desfavorecidas de Cuba, es decir, a las zonas vulnerables, donde habitan también niños, y también se comparte en los hospitales de niños con cáncer. Entonces ahí está el acto del arte, la pedagogía y por supuesto los valores que se dan a partir de este binomio que se da entre el arte y la pedagogía social. No, y se incluye además la solidaridad, el amor, esa solidaridad propia en el metabolismo de los cubanos, en el querer dar, y que en los momentos de necesidad, pues ahí estamos apoyando y dando lo mejor de nosotros. Y mira, hay un dato importante que te quisiera dar a ti y a los que nos observan. En este taller no solamente participan niños y niños con un desarrollo normal de la conducta y de los trastornos o alteraciones que puedan existir en el desarrollo. Ahí vienen niños especiales, es decir, niños con diagnóstico como síndrome de Down, niños con autismo, tienen niños con algunas disfuncionalidades neurológicas y participan en solidaridad confeccionando aquel material con los niños con desarrollo normal. Y entonces toma este taller otro proceso al que nosotros le hemos llamado moviendo la inclusión. Es decir, ¿por qué separar los grupos? ¿Por qué no vincularlos? Entonces se activa desde el arte un modelo interesante como modelo inclusivo para la educación y por supuesto para globalizar la humanidad, que al final de eso se trata. Que ahí se pone de manifiesto también la inclusión y el preparar esos niños con discapacidades para inserirlo en la sociedad. Se pone también de acto el amor, ese amor que se dedica. Yo cuando estudiaba cultura física tuve la oportunidad de hacer práctica docente en una escuela especial en Cuba y es bellísimo, es el amor. Cuando tú das a esos niños el amor que ellos reciprocan hacia uno, es increíble. Tengo hermosísimos recuerdos de ese trabajo hecho en esa escuela especial. Bueno, hablamos de este proyecto que se realizó en Cuba, extrapolado a la periferia de Milán. Este hermoso proyecto con el patrocinio de varias asociaciones, donde participaron varias asociaciones, el Telayo de Learti, la asociación ECO, el mismo Ascanio Cuba. Ese proyecto, el mundo necesita amor. Mira, eso es una frase que dije casualmente, quizás inspirado desde mi concepción pedagógica, en un evento internacional que se desarrolló en La Habana. Se me propuso dar una conferencia magistral de inauguración y siempre estamos hablando de la pedagogización, siempre se está hablando de los modelos educativos, pero yo creo que el amor es algo que se transversaliza todo el acto humano, ¿no? Y le puse así a la conferencia, es decir, el mundo necesita amor. Y esto ocurrió post pandemia, es decir, un mundo roto, un mundo angustiado, un mundo con dolencias, recomponiéndose, me hizo repensar a mí entonces que era importante llamar a las emociones. Y ahí surge la frase. Y hablando un día en el marco de la Nación y la Inmigración, y en el encuentro casual, pero al mismo tiempo, diría yo, ya visto con Ascanio, le mencioné, mira, lo que tenemos que buscar es el amor para reparar el mundo. Y Ascanio automáticamente me dijo, wow, eso hay que diseñar, eso hay que pensar. Y le dije, vamos a la obra. Y interesante el tema, el título y el eslogan como visualidad en un mundo que necesita globalizar la humanidad. El Papa Francisco en una de sus plegarias hablaba y nos llamaba a humanizar la solidaridad. Yo creo que estamos cada vez siendo más dispersos
en lo que nos une y nos empezamos a ver en lo que nos diferencia. Entonces esto es un llamado a la diversidad, esto es un llamado a hacer grupos sociales y donde se humaniza, es decir, replantearnos eso. Y desde la construcción del arte, el artista plástico que nos convoca nos dice, sí, yo pudiera pintar una obra que llevara a ese proceso declamativo, pero lo más importante es cómo el sujeto visualiza y lo constituye, es decir, cómo lo piensa. Y bueno, cuando se estuvo haciendo ese análisis, que él lo podrá decir mejor que yo, todo el mundo quería traducir la frase "el mundo necesita amor" al italiano. Y él decía no, porque esa frase pega y tiene un llamado. Es como cuando decimos love, se representa ya como el amor para el mundo. Y es lo que decía, desde la frase podemos construir. Y usted que fue testigo de esta ceremonia que se hizo allí, vio cómo todos la entendieron, cómo todos la interpretaron y tuvo ese impacto. Y mira, si en Cuba uníamos a niños con necesidades especiales, con niños en desarrollo normal, aquí el llamado fue a la cultura, porque había niños pakistaníes, niños marroquíes, niños de Egipto, niños peruanos, niños chilenos, y había niños, por supuesto, nosotros, que éramos los cubanos. Y también de ahí, yo creo que lo que más nos hizo surgir fue nuestro niño escondido, ¿no? Ese niño que llevamos dentro. Y cómo se emancipó la tarea, es decir, cuando digo emancipar la tarea es como... ¿Cómo coadyuvó? Sí, porque de una misma convocatoria surgió la magia, surgió los sueños. Para mí y para nosotros como cubanos, los niños conocieron de dónde está nuestra nación, dónde están nuestras islas, nuestra cultura, pudieron ver nuestra bandera, pero además no fue como algo representativo, sino algo que ellos empezaron a preguntar. ¿Cómo está? Y cuando dijeron que era una isla rodeada de mar, y ¿qué es lo que es? O sea, el descubrir. Y mira, para que tú veas cómo nosotros, como cubanos residentes en el exterior, podemos seguir haciendo. Porque además influyó mucho su manera de hacer pedagogía para acercar, para crear una comunicación, para crear un puente en esos niños que estaban allí, que estaban sentados, y luego cuando usted empezó a hablar y a hacer los gestos y a pedir los aplausos y a hablar de los abrazos y hablar de todas estas prácticas que para nosotros los cubanos son normales, pero que en el occidente, en muchas culturas no existe. Como todos esos niños se unieron, se fueron poco a poco uniendo en un abrazo, se fueron poco a poco solidarizando el uno con el otro, y terminaron todos queriendo hacer y ayudar y hacer los estampados de los carteles. Se creó una complicidad infinita. Ese es al final la magia. Yo digo siempre que si nosotros no emocionamos el cerebro del niño, incluso de nosotros los adultos, estamos distantes. En la medida que nosotros entremos a tallar desde el discurso del amor, desde el discurso de la ternura, empezamos a sensibilizar. Y eso se va dando en decreciendo, ¿no? Decreciendo. ¿Por qué? Porque todos estamos duros, todos estamos angustiados, todos queremos... Sobre todo en esta parte del mundo. No, sí, en todo, yo te diría algo más en el mundo. Mira, te voy a contar algo que pasó allí que lo hemos dialogado. Una niña, parece que es la construcción de esta sociedad, decía que fotos no, que a ella no le tiraran fotos. Esto está dado por todo lo que se da a través de la tecnología, y muchas veces los padres hacen prohibitivo un acto tan importante y necesario como es marcar una fotografía, es decir, una foto del recuerdo. Y eso es lo que se quería. Entonces esta niña decía no a la foto, que no foto. Y después, en el proceso de creación, la niña se insertó y aparece en la foto y no se quita de la foto, porque vio que lo que ella estaba haciendo era un acto de amor. Y ahí estaba la ternura. Por eso te digo, hay que trabajar, cuando se habla de amor, hay que trabajar con las ilusiones, hay que trabajar con la magia, hay que trabajar con los desastres humanos, eso que llevamos dentro, que viene desde diferentes ángulos, es decir, desde una familia institucionalmente destruida, es decir, desde una disfuncionalidad familiar, y también desde la ausencia de nuestros países, de nuestras naciones. A través de Cuba,
de la imagen esa de la isla y de que nosotros veníamos de Cuba, ellos construyeron también sus propias naciones. Y algo que se construyó, no mirar la bandera como la bandera, sino como el nivel de pertinencia de mi bandera. Y eso tenemos que trabajarlo, eso hay que trabajarlo. Y se trabaja desde la escuela, se trabaja desde la sociedad misma, se trabaja desde el diálogo que tengamos y las negociaciones que hagamos con nuestros hijos y nuestra familia. Entonces, no es un problema de, mira, cuando se habla de amor, se deberían romper las fronteras. ¿Entiendes la idea? El amor te lleva hasta ahí. Silvio lo dice en una de sus canciones, que estamos hablando hacia Cuba y con Cuba. Silvio decía que había que engendrar la maravilla y que el problema es el amor. Es decir, en la medida que nosotros desde cualquier dimensión se dimensionalice el amor como naturaleza, creo que realmente estaremos construyendo ese mundo al que queremos y aspiramos, que tiene que ser un mundo mejor y tiene que ser un mundo de esperanzas. Exacto. Además, este acto de amor, no solo en sí, el acto de amor en sí con los participantes, sino ese acto de amor de a través de esas imágenes, a través de eso proyectar la necesidad de aunar, de unir a los hombres, de unir a los pueblos. Y me viene a la mente esa frase de nuestro gran José Martí, porque es nuestro, pero es del mundo también, cuando decía que patria es humanidad, es convertir el universo en una gran patria donde todos los hombres se puedan abrazar y ese sentimiento de pertenecer, de pertenecer a la misma raza, de ese amor, darlo, repartirlo y compartirlo. Alguien me dijo también, me preguntaba, decir, pero maestro, ¿cómo traer ese concepto de amor al aula, a la escuela? Y yo siempre digo que los problemas están dentro de la escuela, que los problemas están dentro de la familia, que los problemas están dentro de la sociedad. Y si tú quieres buscar algún elemento que nos una, es justamente ese. Es decir, porque yo veo que en algún momento un niño usted lo viene a tocar y puede que lo rechace, pero es solamente un momento, un instante. Porque cuando usted empieza a trabajar y a atravesar la conducta de ese niño, empieza a despenalizarlo, empieza a deconstruirlo, todo lo que él trae, y cuando usted viene, esto se cierra en un abrazo. Y esa es la pedagogía del amor, esa es la pedagogía de la ternura, ese es el arte que se une a la pedagogía social, porque es social cuando es transformador. Es decir, y ahí viene el elemento arte y pedagogía social. Es decir, en la medida que usted entra desde la cultura, dentro del arte, dentro de cualquier ciencia, y este es un modelo transformador para la sociedad, para el grupo de niños en el aula, para el grupo de familias culturalmente inmigrantes, pues se da el proceso. Y nos ubicamos mejor, nos adaptamos mejor y formamos parte de esta sociedad que es nuestra y es mundial, ¿no? Es decir, no tiene por qué tener parcelas. Y eso es lo que yo hoy llamo y dialogo la globalidad de la humanidad. Es decir, estamos prácticamente, todos somos uno y uno podríamos ser todos. A mí en ese evento me marcó y me llevó, me montó en una máquina del tiempo a Ada recién graduada, cuando trabajaba con niños, cuando tenía niños en Cuba, cuando trabajaba con niños en las diferentes áreas deportivas, porque se creó esa complicidad de que los niños llamaran maestros a todos los adultos que están allí. Y sabes que yo no me sentía llamar maestra desde que yo trabajaba con niños, porque aquí sí enseñé y trabajé en diferentes centros deportivos y en diferentes escuelas de danza, pero trabajaba con adultos. Ahí me sentí de nuevo en ese mundo, fue como algo que revivió, que te da nuevas energías, que te da nuevas vibras positivas para seguir luchando y para seguir sobre todo exponiendo y compartiendo, conviviendo nuestra cultura. Mira, lo vio usted y ahí está. Es decir, cuando uno se presenta, yo no soy Orlando, yo soy el maestro. El maestro Cuba. Además, el niño automáticamente se conecta, es decir, mi maestro. Porque todos tenemos de alguna manera esa estructura ya diseñada, esa categoría del discurso, hablando científicamente, ya creada.
y el maestro es provocativo, es decir, ¿quién no recuerda a su maestro? ¿Me entiendes? Y cuando usted le hace así, cuando se presenta, yo soy Orlando, bueno, Orlando tiene nombre, todos nos pusieron un nombre. Cuando digo, yo soy el maestro Cuba, me parece que me identifiqué con lo que soy para llegar más rápido a la estructura del niño, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo siempre digo, hay que emocionar el cerebro para aprender. Hay que establecer ese nexo comunicativo y pedir, les decía a los niños, al maestro que les gusta, que le toquen, que lo miren. Y ese toque no solamente, cuando decimos toque, creemos que nos toquen, no, es un toque visual. Yo quiero que me toquen con su mirada, y quiero que me toquen las palabras. Sí, y me gusta que me abracen, y me gusta que me aplaudan. Y ya te estoy ubicando en este concepto del amor. Porque cuando tú sientas a un niño en el pupitre o en la escuela que supuestamente viene a aprender, el niño ya viene con ciertos aprendizajes. Entonces usted lo que tiene que simplemente es activarlos y motivarlos para que se dé el proceso comunicativo. Ese es el primer acto. Y después viene toda la confección del diseño metodológico para los aprendizajes y todo, que tendría otra etapa. Pero yo creo que hay que entrar, hay que ser sensible. Y la propuesta que traíamos desde el arte, como también la podemos hacer desde el deporte, era justamente eso. Que lo que íbamos a hacer tuviera un acto de creación, pero que también tuviera esa impronta, ese impacto y que sensibilizara al mismo tiempo. También vimos el final cuando el árbol que nos cubría estaba también diseñado, cuando hicimos las tendereras para atender todo lo que los niños habían hecho y ellos vieran su obra de lo que habían hecho. Y fue mágico. O sea, lo que queríamos era llegar. Y lo que se provocó desde este contacto, desde esta aproximación, fue justamente un acto de amor infinito. De amor infinito. Claro que sí. Orlando, me gustaría, vivimos tiempo en que el desamor, en que estos sentimientos de odio se difunden sobre todo en los medios de difusión masiva, que si se utilizaran bien sería una gran herramienta para comunicar y para eso. ¿Qué mensaje de amor usted le dejaría, sobre todo, y eso por nuestra comunidad, a las comunidades cubanas en la diáspora y a los cubanos dentro de la isla, pero en especial en general al mundo? ¿Qué mensaje de amor usted desde aquí lanzaría o convocaría o dejara a las personas? Lo dije, el mensaje estaba, el mundo necesitamos. Y alguien dijo, y paz. No, pero es que no hay paz sin amor. Sin amor. ¿Entiendes? Y lo que más tenemos que tener a los cubanos, tú y yo y tú, es ese nivel de identidad que somos cubanos. Hemos transitado por muchos años de almas y de revoluciones, y la gente creyó que eso era el que se iba, perdía su identidad, perdía su territorio, y el tiempo nos demostró que no. Hoy estamos más unidos que antes. Lamentablemente tenemos que seguir trabajando con todos aquellos que están heridos, que se generó por simple no entendimiento. Y yo lo he vivido en mi experiencia propia. Yo también, como un día decidí por amor transitar a otro territorio, y muchas barreras hubo alrededor de mí y de mi esfuerzo. Pero yo nunca desistí, porque así lo entendí. Aunque porto un pasaporte de otras naciones, yo nunca el mío lo dejé aparte. Y nunca mi bandera dejó de mirarme orgulloso. Y tuve que convencer a muchos, porque desde que tú pones el pie fuera de la isla, constituía ya una observación de diferentes miradas. Y yo nunca me sentí así, ya una cosa personal. Es decir, y hace unos días miraba la televisión y lo miraba desde eso, y porque se le estaba prohibiendo a un cubano fuera de la isla a que hablara de Cuba. Entonces
ahí está el mensaje. El que realmente se siente cubano siempre va a enamorar su historia, sus tradiciones, su lenguaje, su forma coloquial de decir las cosas, incluso cuando estás supuestamente alterando tu tono de voz. Y entonces es un recurso que tenemos como para alivianar o aliviar la experiencia. Yo creo que a Cuba, mi patria, mi nación, a la que hay que cuidar más que salvar y sanar, a la que hay que cuidar, yo creo que hay que mirarla desde el amor también, para entenderla, para saberla, para comprenderla y sobre todo para seguir defendiendo. Donde quiera que me encuentro con un cubano, nos identifica eso, que somos cubanos. No nos identifica los epítetos, sino cubanos. Y yo creo que ese es el mensaje en el que hay que aperturar nuestra mirada. No hay los de aquí ni los de allá, ni los que están ni los que se fueron. Yo sí creo que lo que hay que mirar con respeto a los que están allí, hay que mirar con respeto a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los que están allí. Y yo creo que eso forma parte también del amor, ¿entiendes? Es decir, y cuando lleguemos con desde el respeto infinito, acercarnos y que se nos acerque, ¿ves? Y eso ha tenido la historia como proceso, lo que nos ha permitido es a mirarnos como realmente hemos querido mirarnos, no como querían que nos miráramos, no, como tú mismo has querido mirarnos. Yo creo que todo en la psicología humana, todo parte del respeto hacia ti. Yo creo que empieza ahí, como tú te quieres, como tú te respetas, y en la medida que tú haces ese criterio contigo, lo haces con el resto que te rodea. Por eso el camino me ha sido muy difícil nunca acercarme, y muy difícil alejarme. ¿Sabe lo que nos pasa a muchos de nosotros? Eso, como dice la canción de Silvio, esos necios que continuamos en esta batalla de llevar el amor y de repartir el amor y de hacer ver nuestro país, nuestra cultura, las cosas que funcionan o las que no funcionan, porque es parte de la idiosincrasia, es parte del paquete. Es que muchos de nosotros, cuando iniciamos esa transformación desde otras geografías, desde otro punto de vista, de otra manera de mirar el mundo, nos reafirmamos en el amor a Cuba, porque ahí es donde verdaderamente comenzamos a apreciar lo que teníamos y que eso que teníamos, que ese modelo social, sobre todo hablo del modelo social, hay que preservarlo. Entonces eso es lo que en vez de alejarnos nos acercó, nos arraigó, y además en muchas situaciones fue como la vela o fue como el mástil que te mantuvo siempre a flote, y nos agravamos a eso, porque también en muchas personas le ha servido ese aferrarse a esa islita para resistir la nueva condición en la que se encontró. Sí, hay un vals peruano que ahora cuando tú hablabas me vino, y es que dice: todos vuelven a la tierra en que nacieron. Y todos los días del mundo, el verdadero cubano llega a su historia, es decir, se reencuentra con Cuba, y entonces hay que mirarla así, es decir, todos vuelven a la tierra en que nacieron, de una u otra manera, ¿me entiendes? Porque en mi decursar por el mundo, yo nunca me he encontrado con un cubano que no se identifique como cubano. ¿Entiendes la idea? Incluso cuando te presentan: es que soy cubano, ¿eres cubano? Pregunta: ¿eres cubano? Sí, y tú, cubano, wow, se nos salta. Entonces ahí está. Eso es lo que hay que seguir mirando desde la psicología humana, y eso es lo que hay que seguir cultivando desde la política cubana. Sí. Yo lo que sí quiero, y esto es una mirada, yo nunca he sido un político cubano. Es decir, cuando digo político no es que ejerza la política, porque sí la ejerzo, pero es decir, yo nunca me he politizado, porque cuando lo miramos desde esa dimensión nos distamos, ¿entiendes? Entonces, ya que me pediste eso, es decir, hay que acercarnos. Los cubanos tenemos que acercarnos en cualquier latitud del mundo. Los cubanos tenemos que aproximarnos, los cubanos tenemos que mirarnos, los cubanos tenemos que tocarnos, los cubanos tenemos que abrazarnos, y los cubanos tenemos que gritar un viva Cuba, un sí por Cuba, porque es la patria que nos dio nacer, y que bueno,
en la latitud, no hay inclusive a veces en esos que te politizan a ti, son esos mismos, por ejemplo, que han tocado, que me politizan, pero que han tocado mi puerta de cualquier corriente, de cualquier religión o de cualquier color, la han encontrado siempre abierta. Han tenido siempre una indicación, un rayo de luz, un rayo de amor, o un consejo, o una indicación, una orientación para seguir sobreviviendo y para seguir buscando, encontrando esos caminos, esas metas que se propusieron. Y de ahí, cada uno desde su dimensión, yo desde la pedagogía, que es mi profesión, soy maestro, soy educador, soy un pedagogo y docente cubano, y el artista que me acompañó, o que nos hicimos acompañar, desde el arte, desde lo que él sabe hacer y mejor sabe producir, y cada uno como agente social, incorporarnos a la idea de cómo declarar que hay que salvar al mundo, que al mundo, por supuesto, necesita cada vez de esa palabra universal, de esa palabra tan trillada y muchas veces mal utilizada, que es el amor. ¿Entiendes? Es una práctica del amor. También lo he dicho desde la pedagogía y la ciencia. Digo, algún día le dije, políticamente hablando, le dije a Fidel en el año 98 que la ciencia sin amor era destructiva. Y hoy lo sigo interpretando y hoy yo digo que no hay ciencia sin amor. ¿Entiendes? Porque incluso las palabras deconstruidas de alguna manera pueden influenciar negativamente. Es decir, la ciencia sin amor es destructiva. Ahí la palabra destructivo, qué palabra tan fea, qué palabra hay que evitarla. Es decir, no hay ciencia sin amor. Yo en mi perfil tengo puesto que todo lo que hagas, lo hagas con amor, porque no puede, si no hay amor, si no hay pasión, no te puedes salir, no puedes hacer, no puedes... Es que en el acto humano, cuando usted se levanta y se mira en el espejo, si el acto de encuentro suyo con el espejo es de amor, usted va a funcionar así. Si usted se ve fea, si no soy yo, pues no te estás amando. Entonces todo es un proceso del día a día, del acto creativo humano, y dimensionarlo desde ahí. O sea, habría que, en el mundo hoy de la tecnología, habría que hacer viral este concepto. El mundo lo que hoy más necesita, y sin cuestionamiento de ningún tipo, es amor. Porque cuando le das la mano a un anciano, cuando compartes el café, cuando llegas a tu puesto de trabajo y llegas con tu alegría y tu cubanía y lo pones por delante, que es lo que más nos identifica, pues estás cambiando modelos, estás cambiando grupos, estás cambiando personas y estás cambiando, por supuesto, o transformando, me gusta más el concepto transformador, transformando sociedad. Y por supuesto tenemos que hacerlo en equipo, con grupos, hay que movilizar a las personas que todavía siguen creyendo en el amor, y únicamente no está en la iglesia, porque creíamos que el amor habitaba en la iglesia, pero el amor habita en el aula, en la escuela, en el hogar, en nuestras casas, en nuestra familia, en y está ahí. canción. Claro. Ha sido un placer estar, como habíamos dicho al inicio, francamente charlando. Creo que esta charla hoy, Orlando, sirve para transmitir a los que nos verán, a los que verán esta charla, pues ese mensaje de amor, esa positividad, esa energía para enfrentar el nuevo día, y que sirva mucho para orientar las velas y para no perder, y que las orillas se sigan uniendo, que las culturas se sigan uniendo, se sigan intercambiando, y porque eso es lo que propiciará un futuro mejor, donde todos los hombres se puedan abrazarse y los pueblos hermanarse. Efectivamente. Bueno, el mensaje final, ¿no? Sí. El amor. El mundo necesita amor. Yo creo que ahí está nuestra plegaria de hoy, y por supuesto será para siempre. Bueno, esperamos que esta charla les sirva para poner cada mañana, cada día, un poquito de amor a su vida, y como dice nuestro educador cubano, como le gusta que lo llamen, el mundo necesita amor. Usted póngale un poquito de amor
póngale amor a la vida.